Buenas, buenas tardes, estimados alumnos. Espero se encuentren bien. Vamos a dar continuidad a nuestras videocápsulas. Les hago la observación que esta es la cápsula, correspondiente a la semana número 3. La observación que en esta semana número 3, les hago la observación que en esta semana número 3 únicamente vamos a trabajar con un cuestionario. ¿Vale? Entonces, deben tener en claro que esta semana número 3 participarán en un cuestionario. Es lo único que van a hacer en esta semana número 3. Ahora, ¿qué es lo que van a abordar? ¿Qué temas se van a abordar en ese cuestionario? Se van a abordar los temas relacionados a las condiciones generales de trabajo. Les comento que como condiciones generales de trabajo podemos encontrar lo que es una jornada de trabajo, podemos encontrar lo que son los días de descanso, podemos encontrar lo que son las vacaciones, podemos encontrar el salario, podemos encontrar además del salario otras condiciones de trabajo, prestaciones, como lo son el aguinaldo y la prima de antigüedad y las utilidades. Pero bueno, vamos parte por parte y lo primero con lo que debemos iniciar, estimados estudiantes, es con la jornada de trabajo. ¿Qué es la jornada de trabajo? Vamos a iniciar realmente con eso. Les hago la observación que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Lo vuelvo a comentar, estimados alumnos, les decía que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Eso es la jornada de trabajo. Ahora, quiero comentarles de igual manera que en términos de la Ley Federal del Trabajo, podemos encontrar diversos tipos de jornada de trabajo, ¿vale? ¿Cuáles son los diversos tipos de jornada de trabajo que podemos encontrar con fundamento en la Ley Federal del Trabajo? Podemos encontrar lo que es la jornada diurna, lo que es la jornada nocturna, lo que es la jornada mixta e incluso lo que es la jornada reducida y la jornada extraordinaria. ¿Vale? Recuérdenlo, compañeros, compañeras, con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, podemos encontrar varios tipos de jornada de trabajo, que son la jornada diurna, la jornada nocturna, la jornada mixta y pues, la jornada reducida y por último, ahora sí, la jornada extraordinaria. Primeramente, ¿qué es la jornada diurna? La jornada diurna es la comprendida, estimados estudiantes, entre las 6 y las 20 horas, es decir, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. El fundamento legal de esta jornada de trabajo es el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. Lo comento una vez más, recuerden que estamos hablando de manera detallada de los tipos de jornada de trabajo. El primer tipo de jornada de trabajo que debemos abordar es la jornada diurna. Les decía que el fundamento legal de esta jornada es el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, de igual manera, les comentaba que esta jornada de trabajo es la comprendida entre las 6, es decir, las 6 de la mañana, y las 20 horas, es decir, las 8 de la noche. Ahora, también es importante comentarles que, con fundamento en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de esta jornada de trabajo es de 8 horas. Ojo, para efecto del contenido del examen, compañeros, compañeras, recuerden que, con fundamento en el 61 de la Ley Federal del Trabajo, el máximo que va a durar esta jornada de trabajo, podemos encontrar también lo que es la jornada estimados estudiantes. Por lo que respecta a la jornada nocturna, les comento que es aquella que va a abarcar de las 20 horas a las 6 horas. Lo vuelvo a comentar, estamos hablando ahora de lo que es la jornada nocturna. Les decía que la jornada nocturna, de igual manera, tiene su fundamento en el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. Y de acuerdo a ese precepto legal, bueno, pues la jornada nocturna es aquella que va a abarcar de las 20 horas a las 6 horas, es decir, de las 8 de la mañana a las 6 de la mañana. Por otro lado, con fundamento en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de esta jornada es de 7 horas. Recuérdenlo para efecto de su examen, con fundamento en el artículo 61
de la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de la jornada nocturna es de 7 horas. Ahora, también nos toca abordar un poquito lo que es la jornada mixta. ¿Qué es la jornada mixta? Bueno, con fundamento en el propio artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo, la jornada mixta es la que comprende periodos de la jornada diurna y la nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Lo comentamos una vez más, les decía que ahora nos toca hablar de la jornada mixta de trabajo. Les decía que el fundamento legal de la jornada mixta de trabajo es el artículo 60 de la Ley Federal de Trabajo. Dicho precepto legal establece que esta jornada comprende periodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Ahora, con fundamento en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de la jornada mixta es de 7 horas y media. Lo voy a comentar una vez más, estimados estudiantes. Les decía que con fundamento en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de la jornada mixta es de 7 horas y media. Ahora nos toca hablar un poquito de lo que es la jornada reducida. La jornada reducida, antes de, pues, de que se me olvide, les hablo en el artículo 177 de la Ley Federal de Trabajo. Ese precepto legal establece que la jornada reducida es la que se le aplica a los menores de 16 años y que no pueden trabajar más de 6 horas diarias. Recuérdenlo, estamos hablando de la jornada reducida y les decía que con fundamento en el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo es la que se va a aplicar a los menores de 16 años y que no pueden trabajar más de 6 horas. Pero bueno, además, estimados estudiantes de lo que he estado hablando, bueno, pues también recuerden que podemos encontrar la famosa jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria, antes de otra cosa, bueno, pues les comento que tiene su fundamento legal en el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la jornada extraordinaria es la que se prolonga más allá de sus límites legales por circunstancias. Bueno, estamos hablando de la jornada extraordinaria de trabajo. De igual manera, estimados estudiantes de la carrera de Derecho y de otras carreras, les decía que esta jornada extraordinaria, de acuerdo al precepto legal invocado hace unos momentos, se refiere a que es la que se prolonga más allá de sus límites legales por circunstancias excepcionales. De igual manera, les comento que la jornada extraordinaria no puede exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Recuérdenlo, la jornada extraordinaria no puede exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Ahora, ¿cuáles son las características que podemos encontrar en la jornada extraordinaria? Las características que podemos encontrar en la jornada extraordinaria son las siguientes. La primera es que deba prolongarse la jornada convenida, no necesariamente debe ser jornada legal. La segunda característica de la jornada extraordinaria es que la prolongación se deba a circunstancias extraordinarias. La tercera característica de la jornada extraordinaria es que las circunstancias extraordinarias sean motivadas por una necesidad patronal. Y la última característica de la jornada extraordinaria de trabajo es que la prolongación de la jornada extraordinaria no exceda de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Vamos a continuar, estimados alumnos, si es que no hay alguna duda, con respecto a lo que hemos comentado. Vamos a hablar ahora, estimados estudiantes, bueno, pues de otra condición de trabajo. Otra condición de trabajo, además de la jornada de trabajo y sus tipos de jornada que podemos encontrar, son los días de descanso. Es importante, bueno, pues precisar que podemos encontrar dos días de descanso o 2 días o 2 tipos de días de descanso, más bien el descanso semanal y el descanso obligatorio. Antes que nada, bueno, pues les hago la observación que el fundamento legal del día de descanso semanal es el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos
con goce de salario íntegro. Lo voy a comentar una vez más, estimados estudiantes. Recuerden que ya estamos hablando de otra condición de trabajo, que son los días de descanso. En este momento estamos, pues, hablando del día de descanso semanal. Les decía que el día de descanso semanal va a tener su fundamento legal en el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho precepto legal, recuerden que establece que por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso y de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. A ver, lo voy a comentar una vez más. Estamos hablando en este momento del día de descanso semanal. El día de descanso semanal tiene su fundamento en el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Les decía que dicho precepto legal, dicho artículo, establece que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos, con goce de salario íntegro. Ahora nos vamos a lo que es el salario, el día de descanso obligatorio. El día de descanso obligatorio, estimados estudiantes, tiene su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Recuérdenlo, estimados estudiantes, así como tenemos un día de descanso semanal, también tenemos días de descanso obligatorios. Esos días de descanso obligatorios, recuerden que tienen su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son esos días de descanso obligatorios? O esos días de descanso obligatorio, más bien, los vamos a mencionar en este momento. Primeramente, tenemos el 1 de enero. El 1 de enero es un día de descanso obligatorio, ¿sale? En conmemoración, obviamente, del Año Nuevo. Además del 1 de enero, otro día de descanso obligatorio que podemos encontrar en este artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo es el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Lo comento una vez más, les decía que otro día de descanso obligatorio es el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. También otro día de descanso obligatorio que podemos encontrar es el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. Lo comento una vez más, recuerden que estamos hablando de los días de descanso obligatorio y con fundamento en la fracción tercera del artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, otro día de descanso obligatorio es el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. Otro día de descanso que establece la Ley Federal del Trabajo es el 1 de mayo, obviamente en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Lo comento una vez más, les decía que otro día de descanso obligatorio es el 1 de mayo, obviamente, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Otro día de descanso obligatorio que se señala, ya saben, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, es el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Lo comento una vez más, estimados estudiantes, les decía que otro día de descanso que vamos a encontrar es el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. Otro día de descanso que vamos a encontrar es el 16 de septiembre, ¿vale? Ya saben, obviamente, que el 16 de septiembre, pues es en conmemoración del inicio de nuestra independencia. Pero bueno, además de eso, estimados alumnos, también podemos encontrar como día de descanso el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Recuérdenlo, otro día de descanso que podemos encontrar es el 1 de diciembre de cada 6 años en conmemoración del 20 de noviembre del 20 de, ay, ya me, lo comento una vez más. Les decía que otro día de descanso que podemos encontrar es el 1 de diciembre de cada 6 años, en cuanto corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Eso pasó en 2018. La siguiente vez que nos va a corresponder es en 2024. Pero bueno, les hago la observación que otro día de descanso obligatorio que podemos encontrar con fundamento en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo es el 25 de diciembre. Ya saben, pues, que el 25 de diciembre es un día de descanso en conmemoración de la Navidad. Y bueno, pues esto es en cuanto a los días de descanso obligatorios. Ahora, algo muy importante que debemos comentar, estimados estudiantes, es en cuanto a la jornada extraordinaria. Recuerden que si se trabajan horas extra, ¿sale? O si se trabaja la jornada extraordinaria, nos deben pagar
esas horas a los trabajadores al 200%, es decir, al doble. Les vuelvo a comentar, antes de que se me olvide. Por lo que respecta primeramente a la jornada extraordinaria o a las famosas horas extra, las horas extra o la jornada extraordinaria que nosotros trabajemos, nos las pagan al doble. Un ejemplo, si a mí me pagan la hora 100 pesos y trabajo jornada extraordinaria, cada hora de la jornada extraordinaria me la deberán pagar al doble, es decir, a 200 pesos. Ahora, otra situación que debemos comentar en cuanto a los días de descanso obligatorio. Si trabajo en un día de descanso obligatorio, me deben pagar ese día al triple. Me deben pagar ese día con fundamento en la propia ley federal del trabajo al 300%. Un ejemplo, si yo gano por día, estimados estudiantes, 1,000 pesos, pues obviamente que si trabajo en un día de descanso obligatorio, me tendrán que trabajar 3,000 pesos por ese día laboral. Recuérdenlo, los días de descanso obligatorios se supone que no debemos trabajar, pero si trabajo, el patrón me debe pagar el 300% por ese día laboral. Es decir, si gano 1,000 pesos, me tendrá que pagar en su lugar 3,000 pesos. Ahora, también es importante recordar que tenemos un día de descanso semanal. Sin embargo, les hago la observación que la propia Ley Federal del Trabajo establece que el día de descanso habitualmente deberá ser domingo. Esto tiene su fundamento en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Recuérdenlo, ¿cuál sería el día de descanso semanal, habitualmente? El día domingo. ¿Sale? ¿Cuál es el fundamento legal de esto? El artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Por cierto, he de comentarles que ese precepto legal, es decir, el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los trabajadores que presten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. A esto nosotros le conocemos como la prima dominical. Bueno, lo voy a comentar una vez más. Ya estamos hablando también como tal de lo que es la prima dominical. La prima dominical tiene su fundamento legal en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Les decía que dicho precepto legal establece que los trabajadores que presten sus servicios el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios. Ahora, bueno, pues les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo gano 1,000 pesos de manera ordinaria, entonces si yo trabajo los domingos, me tendrán que pagar 250 pesos extra. ¿Sale? A eso equivaldría la prima dominical. Pero bueno, si no hay hasta el momento alguna situación que comentar, que no la hay, ¿verdad? Que quizás es una videocápsula, únicamente estoy grabando para ustedes, y vamos a continuar. Lo siguiente que debemos abordar son las vacaciones, ¿vale? Les hago la observación, pues que las vacaciones constituyen una causa típica de interrupción de la prestación de los servicios por parte del trabajador. Recuerden, ya estamos hablando de otra condición de trabajo. En este momento estamos hablando de las vacaciones. Les decía que las vacaciones van a constituir una causa típica de interrupción de la prestación de los servicios por parte del trabajador. ¿Cuál es la finalidad de las vacaciones? La finalidad de las vacaciones es permitirle al trabajador, mediante un descanso más o menos prolongado, recuperar las energías, pero sobre todo aliviar la tensión que resulta del sometimiento diario a un régimen de disciplina y subordinación. Lo vamos a comentar una vez más. Recuerden que estamos hablando ya de otra condición de trabajo. La condición de trabajo que estamos abordando en este momento son las vacaciones. Les decíamos que las vacaciones constituyen una causa típica de la interrupción de la prestación de los servicios por parte del trabajador. De igual manera, comentamos cuál es la finalidad de las vacaciones. La finalidad de las vacaciones, estimados alumnos, es permitir al trabajador, mediante un descanso más o menos prolongado, recuperar las energías, pero sobre todo aliviar la tensión que resulta el sometimiento diario al régimen de una disciplina y subordinación. De cierta manera, las vacaciones, estimados alumnos, o con las vacaciones más bien, estimados alumnos, el trabajador recupera su libertad. Pero bueno, vamos a continuar y lo siguiente que debemos señalar es el cálculo de las vacaciones.
El fundamento legal del cálculo de las vacaciones es el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho artículo señala que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutan de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Lo vamos a comentar, estimados alumnos. Recuerden que estamos hablando de otra condición de trabajo ya, que son las vacaciones. Estábamos hablando de lo que es el cálculo para el pago de las vacaciones. El fundamento para calcular el pago de las vacaciones, estimados compañeros, es el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho precepto legal establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará 2 días laborales hasta llegar a 12 para cada año subsecuente de servicio. Además de eso, el propio artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo establece que después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. Recuérdenlo, con fundamento en el propio artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo, después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en 2 días por cada 5 años de servicios. Bueno, antes que nada, antes de repasar, ¿sale? Esta situación, pues les vuelvo a hacer la observación de que para tener derecho a vacaciones hay que trabajar un año, ¿sale? Si trabajamos un año, tendremos derecho a que tenemos derecho a 6 días de vacaciones pagadas, ¿no? Pero ¿qué pasa para los trabajadores que no alcanzaron el año? También tienen derecho al pago de vacaciones, pero de manera proporcional. Imaginemos que hay un trabajador que nada más trabajó 6 meses. Ese trabajador tiene el derecho de manera proporcional a que se le pague 3 días de vacaciones, ¿vale? Ahora, otra situación que debo comentar es que la propia Ley Federal del Trabajo señala que, bueno, pues las vacaciones aumentan progresivamente. Entonces, miren, por un año trabajado tenemos derecho a 6 días de vacaciones pagadas. Por 2 años trabajados tenemos derecho a 8 días de vacaciones pagadas. Por 3 años de trabajo tenemos derecho a 10 días de vacaciones pagadas. Y cuando lleguemos al cuarto año tendremos derecho a 12 días de vacaciones pagadas. Ahora, de acuerdo al artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, recuerden que a partir del quinto año, pues tardará un poquito más. Entonces, les hago la observación que de 5 a 9 años trabajados en una compañía, en una empresa, tenemos derecho a que se nos paguen 14 días de vacaciones, obviamente. Cuando lleguemos de 10 a 14 años, de 10 a 14 años laborados en una empresa, tendremos derecho a 16 días de vacaciones pagadas. Cuando en una empresa de 15 a 19 años, tendremos derecho al pago de a 18 días de vacaciones. Cuando lleguemos, cuando cumplamos de 20 a 24 años en una empresa, tendremos derecho a 20 días de vacaciones pagadas. Y cuando cumplamos 25 a 29 años en una empresa, tendremos derecho a 22 días y así seguirá progresando, obviamente, nuestras vacaciones. Entre más años trabajemos en una empresa, más vacaciones pagadas tendremos también. Pero bueno, vamos a continuar, si es que no hay duda, con respecto a esto. Además de las vacaciones, es importante hablar de otra prima, la famosa prima vacacional. La prima vacacional tiene su fundamento, por cierto, en el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo señala que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo vacacional. Lo comentamos una vez más, además de las vacaciones, a las vacaciones se les debe incluir un pago extra. A ese pago extra le conocemos como prima vacacional. Decíamos que el fundamento legal de la prima vacacional es el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho precepto legal, recuerden que establece que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que a mí me pagan 10,000 pesos de vacaciones. Además de los 10,000 pesos que me están pagando por concepto de vacaciones, me van a pagar 25% de prima vacacional.
¿A cuánto equivale eso? A 2,500 pesos, porque es el 25% de los 10,000. Entonces, en total me tendrían que pagar 12,500 pesos. Pero bueno, vamos a continuar, estimados estudiantes. Si no hay alguna duda con respecto a lo que hemos estado comentando, y lo que ahora nos toca abordar es otra prestación o es otra condición de trabajo muy importante. Otra condición de trabajo muy importante que debemos comentar es el salario, estimados alumnos, ¿vale? Les hago la observación que el fundamento legal del salario es el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Recuérdenlo, el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Pero bueno, además de ello, quiero comentarles que, bueno, pues el salario debe contener ciertas características. ¿Cuáles son las características del salario? La primera característica es que debe ser remunerador, ¿sale? Otra característica del salario es que debe ser suficiente. Otra característica es que debe ser determinado o determinable. Otra característica del salario es que debe ser cubierto periódicamente. Y la última característica del salario es que este debe ser cubierto en efectivo, pagado en moneda de curso legal. Recuerden, la última característica del salario es que debe otorgarse en efectivo, pagado en moneda de curso legal, es decir, en pesos mexicanos. Pero bueno, vamos a continuar y lo siguiente que debemos analizar es que podemos encontrar varias clasificaciones del salario. El salario, primeramente, se puede pagar en dinero. ¿Cuál es el salario en dinero? Es el salario que se otorga en moneda de curso legal, es decir, en efectivo. Además de ese tipo de salario, podemos encontrar el salario ordinario y el salario extraordinario. ¿Cuál es el salario ordinario? El salario ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios dentro de su jornada ordinaria de trabajo. Lo comento una vez más, recuerden que otra clasificación del salario es ordinario o extraordinario. El salario ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. Además de eso, podemos encontrar el salario extraordinario. ¿Cuál es el salario extraordinario? Es el que implica la remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso obligatorio o en horas extra o suplementarias trabajadas como prolongación de la jornada. Recuérdenlo, además del salario ordinario, podemos encontrar el salario extraordinario. Les decía que el salario extraordinario es el que implica la remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso obligatorio o de horas extras suplementarias trabajadas como prolongación de la jornada. Además de ese tipo de salario, podemos encontrar el salario fijo o variable. El salario fijo es cuando se pacta por unidad de tiempo, ¿sale? Cuando se pacta por unidad de tiempo, es decir, por 8 horas a mí me van a pagar tanto, ¿sale? Por 8 horas diarias a mí me pagarán tanto. Además del salario fijo, podemos encontrar el salario variable. El salario variable, bueno, pues lo podemos encontrar por unidad de obra, ¿sale? Y lo encontramos en cuanto a las ventas. Un ejemplo, pues es de un trabajador del área de ventas, además del salario fijo, además de lo que le van a pagar por las 8 horas diarias que trabaja, le van a pagar una comisión por las ventas realizadas. A eso se refiere el salario variable. No siempre es el mismo, ya que va a depender de las ventas realizadas por obviamente los trabajadores. Pero bueno, además de ese tipo de salario, podemos encontrar el salario nominal o el salario real. ¿Cuál es el salario nominal? El salario nominal es el valor que en dinero se paga al trabajador por la actividad realizada dentro de su centro de trabajo, ¿sale? Ese salario nominal es con el que pues obviamente no registran. Ese es nuestro salario bruto, ¿sale? Nuestro salario bruto se refiere al salario completo, ¿verdad? Pero bueno, el salario real es el que percibimos los trabajadores previo los descuentos legales realizados. Recuerden, el salario real es el salario
que vamos a percibir los trabajadores previos los descuentos realizados, es decir, es nuestro salario neto, porque nos van a descontar cuotas del Seguro Social, cuotas sindicales si es que las hay, y además también nos van a descontar impuestos. Entonces, realmente ganamos menos de nuestro salario nominal o bruto. Recuerden que al salario real le vamos a conocer como salario neto. Pero bueno, si no hay alguna duda con respecto a lo que hemos comentado, y ya quedamos que básicamente no va a haber duda porque esta es la videocápsula que grabo para ustedes. Vamos a continuar con otra condición de trabajo. Otra condición de trabajo muy importante que podemos encontrar, estimados estudiantes de la carrera de Derecho y demás carreras, es el aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo, estimados estudiantes? Eso es lo que vamos a abordar en este momento. Lo que es, lo repito, el aguinaldo. Bueno, el aguinaldo, para empezar, tiene su fundamento en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo señala que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Lo vamos a comentar una vez más. Ya estamos hablando de otra condición de trabajo. Otra condición de trabajo que podemos encontrar es el aguinaldo. Les decía que el aguinaldo tiene su fundamento en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo señala que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y que será equivalente a 15 días de salario por lo menos. De igual manera, ese artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los que no hayan cumplido servicios tendrán derecho a que se les pague de acuerdo. Vamos a hacer alguna observación, estimados alumnos. Primero, nada, el aguinaldo, ¿a qué tiene su origen? Que no aquí, y les decía, estimados estudiantes, que nos toca hablar del aguinaldo. Ya les dije cuál es su fundamento legal, ya les dije en qué consiste, pero los exhortaba a que reflexionen. Les decía que reflexionen por qué el aguinaldo se paga en diciembre. Bueno, esto es debido a las costumbres que tenemos en México. El aguinaldo se paga en diciembre de acuerdo a las fiestas decembrinas. O sea, es un apoyo a los trabajadores para, obviamente, solventar los gastos de las fiestas decembrinas. Pero bueno, de acuerdo a lo que comentábamos, en qué consiste el pago de un aguinaldo a una quincena, ¿sale? A eso se refiere, al pago de 15 días de salario. Ahora, también nos hace la observación en el artículo que analizamos respecto al aguinaldo, que si un trabajador no cumple el año de servicios, bueno, pues tendrá derecho a que se le pague de manera proporcional. Les voy a dar un ejemplo. Un trabajador que trabajó 6 meses solamente, sí tiene derecho al pago de aguinaldo, pero de manera proporcional. En lugar de que se le pague una quincena, se le va a pagar una semana. ¿Sale? Se le van a pagar 7.5 días. Pero bueno, eso es en cuanto al aguinaldo. Además del aguinaldo, estimados estudiantes, otra situación que debemos abordar, muy importante, otra condición de trabajo desde mi punto de vista, muy importante que debemos analizar, es la prima de antigüedad, estimados estudiantes. ¿Qué es la prima de antigüedad? La prima de antigüedad consiste en el pago o en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios prestados. Recuérdenlo, estamos hablando ya de otra condición de trabajo. Dicha condición de trabajo es la prima de antigüedad. Les decía que la prima de antigüedad consiste en el importe o en el pago de 12 días de salario por cada año. Hago la observación que para determinar, ¿sale? Para determinar el monto de lo que se va a pagar de prima de antigüedad, se va a sujetar a los supuestos, a las reglas que señalan los artículos 485 y 486
de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Para que se pueda pagar la prima de antigüedad, debemos tomar en cuenta dos preceptos legales. Ya había mencionado esos preceptos legales y los vuelvo a comentar. Lo que señala el artículo 485 y lo que señala también el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo. El primer supuesto, estimados alumnos, es que el salario nunca deberá ser inferior al mínimo. El segundo supuesto que se debe tomar en cuenta, estimados estudiantes, es que para que se pague la prima de antigüedad debe existir un despido. Si existe despido injustificado, se tiene que pagar prima de antigüedad. O si se presenta también la rescisión de la relación de trabajo, se paga prima de antigüedad. Pero si el trabajador renuncia, perdón, se le va a pagar siempre y cuando haya cumplido 15 años de servicio. Recuérdenlo, la prima de antigüedad se paga por dos supuestos. ¿Cuáles son los dos supuestos por los cuales se deberá pagar la prima de antigüedad con fundamento en los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo? El primer supuesto es cuando se despida de manera injustificada al trabajador. El segundo supuesto es cuando se pida la rescisión de la relación laboral por parte del trabajador. Y el tercero y último supuesto es cuando éste renuncie. Cuando el trabajador renuncie, la prima de antigüedad se paga siempre y cuando el trabajador renuncie, pero que éste haya cumplido 15 años de servicio. ¿Vale? Les hago la observación de que podemos encontrar otras condiciones de trabajo, como la habitación, ¿vale? La habitación que deberá ser digna y decorosa. Se supone que todos los trabajadores tenemos derecho a adquirir una vivienda digna y decorosa. Se supone que con el salario debería ser suficiente, pero para ayudarnos tenemos estímulos. Un ejemplo de esos estímulos es Infonavit. El Infonavit, estimados estudiantes, se cotiza de manera bimestral, es decir, cada 2 meses se cotiza el Infonavit y consiste en un 5%. Quien lo cotiza directamente es el patrón. Pero bueno, además de la habitación, otra condición de trabajo que podemos encontrar son los alimentos, ¿vale? Y ya para finalizar, otra condición de trabajo que podemos encontrar es el pago de utilidades, estimados estudiantes. Les hago la observación que el pago de utilidades se paga de manera anual. Se paga de manera anual a cada trabajador, ¿sale? Pero bueno, antes de explicar esto, pues les hago la observación que cuando hablamos de utilidades, nos referimos a la ganancia de la empresa. ¿Sale? Todas las empresas tienen utilidades. ¿Qué son las utilidades? Las ganancias. En ese orden de ideas, les hago la observación que el trabajador, como parte de la empresa, tiene el derecho a recibir esa parte de utilidades. Esas utilidades se pagan una vez al año, estimados estudiantes. Es decir, el trabajador tiene derecho entonces a participar en el pago de utilidades, es decir, a participar en el pago de la ganancia de la empresa. Les hago la observación que no es tan fácil, pues obviamente calcular las utilidades. ¿Por qué? Porque no depende realmente de una institución o de una autoridad. El pago de utilidades las calculan las comisiones mixtas para el reparto de utilidades. Les hago la observación que cuando hablo de comisiones mixtas, hablo de instituciones que tienen cada empresa y que se integran por representantes de los trabajadores y representantes de los patrones. Es decir, el pago de utilidades se calcula por esas comisiones mixtas que ya saben, se integran por representantes de los trabajadores y también se integran por representantes de los patrones. Ellos son los que van a determinar realmente cuál va a ser el pago de utilidades. Por eso, de empresa a empresa van a variar siempre en cuanto al pago de utilidades. Pero bueno, estimados alumnos, recuerden que las utilidades se pagan por lo menos una vez al año. Y bueno, otra situación importante antes de terminar nuestra sesión es la de comentarles que todas las prestaciones que mencionamos, todas las condiciones de trabajo que mencionamos, que es salario, que es aguinaldo, que son vacaciones, que son las primas, que es el reparto de utilidades, para todas esas prestaciones les hago la observación que existe una prescripción. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos únicamente un año para solicitar el pago de esas prestaciones. ¿Por qué se los comento? Porque existe la creencia de que, por ejemplo, las vacaciones se acumulan o el aguinaldo se puede acumular. Eso no es cierto. Tenemos un año únicamente para
solicitar el pago de esas prestaciones que mencioné. Anteriormente, bueno, pues sí se podía, estimados estudiantes, acumular vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones. Sí las podía reclamar al final, pero hubo reformas. En la época, en el gobierno del presidente Felipe Calderón, se reformó la Ley Federal del Trabajo y ahora solo tenemos un año para reclamar prestaciones no devengadas, es decir, prestaciones que no fueron pagadas. Pero bueno, con esto terminamos los temas correspondientes a la semana número 3. Recuerden que de lo que abordé, obviamente en esta semana número 3, en esta videocápsula número 3, se van a desprender, estimados alumnos, las preguntas del cuestionario correspondiente a la semana número 3. De todas maneras, bueno, pues si tienen alguna duda, si tienen alguna observación, recuerden que nos vamos a conectar en clase y bueno, pues ahí con mucho gusto vamos a atender sus dudas. De antemano espero que sea de su agrado esta videocápsula y bueno, pues lo vuelvo a comentar, si tienen alguna duda, si tienen alguna observación, nos conectamos a nuestra clase del jueves y pues bueno, no me queda más que agradecerles por la atención brindada. Que tengan excelente tarde o excelente noche, dependiendo del momento en el que me vean.